Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a la sesión de presentación de una nueva serie de Espacio Sutil llamada Autocanalización. Esta serie tiene como objetivo el presentar autocanalizaciones, es decir, obtención de información que se realiza pues directamente por las técnicas que ahora mismo están en boga de otros niveles de la mente. Para iniciar esta sesión de presentación, como suele ser habitual, he preparado un texto y lo que voy a hacer es dar lectura a este texto en el que al final pues se presenta la primera autocanalización de la serie. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a comenzar la lectura del texto de presentación, que tiene unos antecedentes. Luego hablaremos de la canalización en general. Posteriormente, ya pasamos a ver la autocanalización como fenómeno concreto, específico. Veremos el propósito, el formato de la presente serie, el propósito que tiene y luego pues presentaremos la autocanalización primera de la serie con una pequeña introducción. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a la lectura del texto, que dice así. Antecedentes. La información espiritual consciente se entrega en cada momento de la forma que mejor puede recibirse según el nivel mental o de consciencia de los receptores. Así, en los periodos incipientes del discernimiento espiritual por las especies inteligentes, las que han alcanzado un determinado nivel de consciencia, de autorreferencia y de conciencia moral, la información espiritual consciente debe provenir de otras personas que la transmitan para ser captada por los sentidos físicos o externos, la vista y el oído principalmente. Además, la información puede entregarse directamente a una persona concreta, quien después de canalizarla la transcribe en escritura, de forma que también se convierte en accesible para todos en dicho nivel de consciencia, en forma de textos, vídeos, audios, etc. Invariablemente, uno de los objetivos de los reveladores encarnados o de los maestros o facilitadores humanos es que se comience a atender a una voz interior, a un maestro interno. Al principio, en atención al contraste emocional que producen los conceptos espirituales sobre los conceptos mundanos, a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, al interpretar un determinado acontecimiento externo percibido por los sentidos físicos. La información espiritual también de forma invariable anticipa que ese vuelco al interior determinará finalmente en el estudiante las condiciones para afrontar el último paso en su etapa de aprendizaje, el recuerdo e identificación con su esencia, con el espíritu en él, con su yo superior, con el Cristo en él, con la chispa divina que mora en él. La información espiritual afluye genéricamente a todas las conciencias de forma inconsciente, de forma que no hay una identificación consciente de dicha información. Cuando la identificación de la información es consciente, nos encontramos así con tres niveles de recepción de la información espiritual. En primer lugar, el nivel de recepción consciente a través de los sentidos físicos. Personas, por ejemplo, Jesús de Nazaret, o escritos, cualquiera de los textos revelados. Aquí se incluye también la entrega de información canalizada por entidad externa. Es el caso de los reveladores de información espiritual, que después el canal receptor divulga a través de medios escritos, orales o audiovisuales. En este nivel de recepción de información, el receptor, bien reciba por sentidos físicos o por inducción directa la información, no necesariamente requiere un nivel de conciencia elevado, como por ejemplo el caso de los textos espirituales modernos, cuyos canales eran personas de nivel de conciencia media.
En segundo lugar, el nivel de recepción consciente de la escucha interna, por contraste emocional, inspiración, creatividad, intuición y discernimiento espiritual. Por ejemplo, los denominados en los textos voz del Espíritu Santo o consciencia del Espíritu de la verdad, como los más referidos, entre varios otros. En este caso, el nivel de consciencia es superior a la media, debido al avance en la propia vida o en vidas anteriores. En tercer lugar, el nivel de recepción consciente, llamado recepción directa por autocanalización, de la propia esencia, espíritu o chispa divina en cada uno, denominada esta última modalidad habitualmente conexión con tu yo superior, con el Cristo en ti, o técnicamente, como en el libro de Urantia, con el ajustador del pensamiento. Este nivel de recepción de información es la evolución del anterior, del de la escucha o vuelco al interior, y supone un nivel de consciencia en el que el receptor muestra una conexión espiritual individual con instancias superiores, bien propias, bien ajenas, en diverso grado, bien puntualmente, bien de forma sostenida. Si bien los tres niveles de recepción de información se corresponden con grados de evolución espiritual, de nivel mental o de expansión de la consciencia, de discernimiento espiritual en la humanidad, lógicamente se han dado simultáneamente, si bien en diverso grado, en función del momento evolutivo. Al principio, mayoritariamente, el nivel de recepción de los sentidos físicos de forma consciente, y los de la voz interior y la identificación con el espíritu en diversos grados de inconsciencia, variando posteriormente, lenta y tortuosamente, en favor de los 2 segundos, hasta llegar a la actualidad. Así, en la actualidad, conviven en los estudiantes de espiritualidad los 3 niveles de recepción: sentidos físicos, voz interior y conexión con el espíritu. Pero desde que se ha producido la irrupción de los textos revelados modernos, se ha empezado a extender la realización consciente de la voz interior, la escucha que le llaman en algunos textos de el Espíritu Santo, y últimamente de la conexión directa, individual, con instancias superiores, propias o ajenas. Así, es generalizada entre los textos revelados actuales la intimación o exhortación que realizan los reveladores de la información espiritual a que cada estudiante de espiritualidad acabe conectando interiormente con su esencia, una vez que ha adquirido una buena base teórica y práctica a través de la recepción por sentidos físicos, lectura y estudio de textos o visionado de vídeos o asistencia a clases, a cursos, a conferencias, etc. Y ha logrado escuchar la voz interior manifestada por el contraste emocional, habiéndole proporcionado ambas las condiciones básicas para pasar al tercer nivel de recepción, el de la recepción directa, sin intermediarios. Como es lógico, esta circunstancia, que es muy incipiente, pues la intimación generalizada de los textos actuales a los estudiantes de espiritualidad de comenzar la recepción de información directa tiene apenas unas pocas décadas, es actualmente el comienzo de la inauguración, según nos dicen los reveladores, de un nuevo escalón evolutivo generalizado para la humanidad. Bueno, pues después de estos antecedentes pasamos a la canalización en general. Para esta explicación, lo que comúnmente se conoce con el término canalización y que de forma genérica abarca todos los fenómenos de recepción de información consciente por conexión con el espíritu, lo hemos diferenciado de forma específica en la canalización expresa, por ejemplo, aquella por la que se transmite información espiritual estructurada y con propósito, habitualmente procedente de seres elevados concretos y generalmente al dictado, como los textos revelatorios modernos, entre esta canalización expresa y la autocanalización, aquella en la que cualquier persona puede recibir información a pedido de instancias superiores en conciencia, bien su yo superior, bien de otras fuentes específicas.
Así pues, la canalización en sentido genérico de información espiritual es la recepción por parte de una persona físico-material de información espiritual procedente de, en primer lugar, seres de otras dimensiones, con mayor nivel evolutivo que los receptores y con propósito de ayuda, es decir, personalidades elevadas. Primer caso. Además, segundo caso, de seres con igual o inferior nivel evolutivo y desde planos de manifestación de otras dimensiones en las que la personalidad emisora tiene acceso a información útil puntualmente para nuestra dimensión físico-material, por ejemplo, de seres en tránsito entre vidas. Tenemos personalidades elevadas, seres en tránsito entre vidas. También de seres con superior nivel evolutivo, pero caídos en la oscuridad, desde los planos de planificación o manifestación de otras dimensiones. Personalidades elevadas, por tanto, seres en tránsito entre vidas y personalidades caídas en la oscuridad. Finalmente, la conocida como autocanalización, es decir, la obtención de información espiritual directamente de la esencia o espíritu del canal receptor, es decir, procedente del mismo canal, en otros niveles elevados de sus aspectos multidimensionales. Así, y como ya se ha dicho, la canalización puede ser en sentido específico por dictado, canalización propiamente dicha, o la canalización realizada directamente por el receptor de sí mismo en otros niveles de consciencia, la autocanalización. Y esta es una diferencia muy importante, ya que la recibida por dictado o canalización propiamente dicha, por ejemplo, la de los textos revelatorios modernos, tiene unas características diferenciales que son las siguientes. Presupone habitualmente un pacto previo, en fase de planificación entre vidas entre el canalizador y su canal humano. Requiere una preparación de la estructura psíquica del canal humano receptor para adaptarse a la canalización directa de la información por el canalizador emisor. Tiene un propósito concreto, un perímetro revelatorio determinado, estructura clara y definida y completo sentido sistémico. Sin embargo, la recibida por inspiración, la autocanalización, que podría definirse como la conexión con el espíritu, esencia o yo superior, tiene las siguientes características. Puede ser realizada por cualquiera, con un nivel de consciencia tal que le permita realizar una conexión con instancias elevadas de sí mismo, o con instancias elevadas de otros seres físicos, o no. Se puede dirigir libremente por el receptor de la información, en cuanto a qué información concreta obtener y con qué seres contactar. Además, hay diversas formas y técnicas de recepción de información por inspiración, correspondientes a las diversas lecturas que los denominados trabajadores de la luz realizan con diferentes técnicas, según la herramienta y corriente que utilicen para ello. En cuanto a las características de la canalización propiamente dicha o por dictado, denominada específicamente canalización, a diferencia de la canalización por inspiración, que podemos denominar autocanalización, como venimos haciéndolo en este texto, ¿qué mejor que acudir a lo que dicen los canales de los principales emisores de información espiritual revelada actual, como por ejemplo Jane Roberts, J.C. Knight, Lee Carroll o Geoffrey Hope, entre muchos otros, de cuyas reflexiones hago a continuación un compendio. La canalización es la recepción de ideas o de la energía en que se manifiestan las ideas que representa, expresadas tal como los seres humanos se expresan al relacionarse con otros seres humanos. La canalización puede ser de luz o de oscuridad. La canalización, bien sea por dictado o por inspiración conexión, que hemos denominado autocanalización, es fidedigna y refleja la divinidad si se dan las siguientes circunstancias. Primera, siempre habrá información útil para todos. El canal fidedigno no da información útil para solo unos pocos, o le dice que es solo para un grupo especial o un número limitado. Debe ser útil para toda la humanidad, para cada humano. Esta cuestión es clave para sospechar de un mensaje que no cumpla dicho criterio. Segundo lugar, el mensaje debe ser edificante, de empoderamiento, no de miedo. No uno que te haga bajar tu energía o te suma en la inquietud.
Este es un elemento básico de la energía de Dios. Debe inspirar al oyente y al lector. Cada aparición de un ser elevado ante un ser humano siempre ha comenzado con un no temas. En tercer lugar, el espíritu nunca canalizará un mensaje que te pida que renuncies a tu libre albedrío. Nunca, porque tu libre albedrío es de lo que trata tu experiencia en la Tierra. La libre elección es la que impulsa tus potenciales de futuro. En cuarto lugar, el espíritu nunca te dará un mensaje que te pida que violes la integridad de lo que crees. El espíritu honra tus propios procesos de pensamiento y evolución. Tampoco te engañará ni violará tu integridad de manera alguna. Debes sentirte cómodo con él y debe sonar fiel a tu corazón. Debe resonar. En quinto lugar, el espíritu nunca representará a un canalizador como la única fuente de la información divina. Hay muchos canales de información revelada y todos ellos coordinan su información para crear un panorama más amplio, especialmente en esta etapa de la nueva energía. Nunca se representarán a sí mismos como la única fuente de información. En sexto lugar, la información es normalmente nueva información. Siempre añade algún matiz diferencial al tratar los conceptos dados anteriormente. El canal que simplemente expone lo viejo no está canalizando nada más que el ego humano. Es necesaria una nueva información que complemente, matice, ayude a la comprensión de los conceptos ya obtenidos por la humanidad con nuevos puntos de vista. Y en séptimo lugar y último, la información canalizada debe presentar posibles soluciones espirituales a los desafíos de la vida en la Tierra, a través de nueva información, lo cual es el propósito de la canalización. Bueno, estas eran las características de la canalización por dictado, la que leemos en los textos revelados. La autocanalización, sin embargo, es más libre, no está sujeta a estas, a estos requerimientos, a estos condicionantes, a estas características, sino que, bueno, pues cada uno tiene mayor libertad para obtener información sobre aquello que desee y no necesariamente pues tiene que cumplir ninguno de estos requisitos. Es bastante más libre y abierta. Vamos a ver precisamente ahora, después de haber visto antecedentes y la canalización en general y la canalización propiamente dicha, vamos a ver la autocanalización. Y ya nos centramos en el fenómeno de la canalización por inspiración, en la que un nivel de conciencia suficiente permite a una persona conectarse directamente con instancias superiores de su personalidad o de otras personalidades, que a efectos de esta explicación denominaremos autocanalización. La autocanalización es un fenómeno que todos los textos espirituales modernos de los siglos XX y XXI, de una forma u otra, sugieren practicar a los estudiantes de espiritualidad, aunque ya expresa y urgentemente los textos revelados del siglo XXI, principalmente Ramtha, Crión y Círculo Carmesí, Tobías y Adamus Saint Germain, entre otros. No solamente supone que el estudiante de espiritualidad haya adquirido un determinado nivel de conciencia y habitualmente una práctica del nivel inmediatamente previo de recepción de información, el de la voz interior a través del contraste emocional, sino que también presupone unos cambios en la estructura magnética del planeta, cambios que se han producido, que facilitan la conexión con la nueva energía que desde 1989 se ha permitido que vaya estando disponible para las conciencias planetarias. En las últimas décadas, de forma creciente, muchos estudiantes de espiritualidad, o dicho genéricamente, trabajadores de la luz, han comenzado la práctica de autocanalización a través de innumerables técnicas que les inducen un estado de trance o de percepción ampliada que les permite efectuar la conexión con instancias espirituales superiores. Esta conexión, facilitada por diversas técnicas, no exclusivas ni de lista cerrada, comienza por ser puntual, cuando se decide por el practicante realizar dicha conexión, en cada momento, pero su vocación es convertirse poco a poco en permanente, hasta alcanzar niveles de lo que en el acervo común se entiende por iluminación, que supondría una conexión estable y duradera con el espíritu. Además, es relevante la calidad de la conexión, al igual que si hablásemos como símil de la calidad de la conexión a Internet que cada uno tenemos en nuestra casa u oficina. La conexión alcanzada a través de dichas técnicas, normalmente inducida por un estado de percepción sensorial interna o ampliada, conocida como estado de trance espiritual,
manifiesta también un determinado nivel de calidad, que varía dependiendo de muchos factores en el autocanalizador, algunos estructurales, sobre todo su nivel de conciencia espiritual alcanzado, y otros coyunturales, como por ejemplo el nivel de trance alcanzado puntualmente como preparatorio del proceso, sus preocupaciones, su nivel energético físico y sutil, lo que a su vez depende de otros innumerables factores, como la salud, los hábitos, la motivación, la eficacia de la técnica usada para establecer el estado de trance o percepción alterada previa, la práctica previa que determina su experiencia, etc. Así, el nivel de conexión puede y debe ser mejorado por el estudiante que comienza las prácticas de autocanalización, según va alcanzando experiencia y pericia en el proceso. Algunos de los factores más distorsionantes en los comienzos de las prácticas de autocanalización es el miedo al fracaso en el intento, al ridículo por la calidad de la información obtenida o la desconfianza incipiente que todo estudiante manifiesta en el proceso hasta que alcanza las certezas inherentes a la altísima coherencia y profundidad de la información obtenida cuando va avanzando en el proceso. Por supuesto, las técnicas de conexión interna previa a la autocanalización son variadísimas y pueden e inicialmente deben venir apoyadas y complementadas por instrumentos de testeo, tales como péndulos y similares. El autocanalizador, sobre todo al principio, no puede evitar introducir en la información recibida elementos subjetivos personales, ya que realiza una traducción de ideas, sensaciones, emociones y visiones que aparecen en su mente y sistema energético, de forma que va realizando un correlato simultáneo a la información que va recibiendo, a la cual debe dar forma oral o escrita conforme a sus propios recursos personales, lo que nos lleva a la consideración e interpretación que el lector de la información canalizada debe conferir a la información recibida, sin pretender asimilarla a la obtenida en la canalización por dictado de los textos revelatorios. Bien, pues hablemos del formato de la presente serie. En mi caso particular soy un autocanalizador principiante, pero creo que a nivel suficiente como para iniciar esta andadura, apoyado por un cierto conocimiento procedente del estudio, facilitación y armonización de la información espiritual revelada de los textos, obtenida por la canalización al dictado. Por supuesto, Espacio Sutil está abierto a publicar en esta serie autocanalizaciones externas cuya oportunidad surja en cualquier momento por parte de otras personas. Las sesiones de divulgación se realizarán regularmente con el material obtenido en las sesiones de autocanalización habidas desde la última grabación. Al realizar la transcripción a texto de la información recibida, se realizará respetando el sentido literal de la autocanalización, aunque al realizar la grabación de la sesión se intentará correlacionar y armonizar con los acontecimientos actuales, los textos revelados e información recibida de autocanalizaciones previas y de autocanalizaciones de terceros, y por supuesto comentar la índole de la información recibida. Propósito de esta serie. El propósito principal de la presente serie que comienza hoy es incentivar, animar y motivar a los estudiantes de espiritualidad a que se planteen comenzar a realizar ejercicios de autocanalización, tal y como aconsejan los principales textos revelados actuales a los estudiantes de espiritualidad de esta época. Además, si fuese el caso, aportar información obtenida de niveles de la mente más elevados para ayudar a esclarecer cuestiones de actualidad desde el punto de vista espiritual. Bien, pues vamos a pasar a transcribir la primera autocanalización que presento en esta serie. Vamos a hacer una pequeña introducción y luego pues pasamos a leer esa transcripción. Pequeña introducción previa. Acabamos la sesión de hoy con el material autocanalizado obtenido en sesión precisamente realizada en respuesta a la solicitud de información sobre la propia serie, su proceso y formato y su relevancia en los momentos actuales. Como veréis en la transcripción, el trance es ligero
aunque suficiente como para representar en la mente ideas y sensaciones y trasladarlas al lenguaje habitual. Este traslado se realiza matizado por la información previa que posee el canal, pues en este caso, en mi caso, por su propio estilo y lenguaje, que en esta transcripción se puede reconocer perfectamente. Es decir, se realiza una auténtica labor artesanal de traducir sensaciones e ideas, no escuchadas, sino aparecidas en su esencia, al lenguaje habitual que utiliza el canal. Y se realiza una composición literaria automática e improvisada con los recursos de lenguaje e información previa de que dispone el canal, en este caso, pues, del que dispongo yo mismo. Por eso, en apariencia, dado que personalmente estoy en momentos muy incipientes de la autocanalización, podría parecer una divagación algo difusa y deslavazada, a diferencia de la canalización por dictado, por lo que es conveniente fijarse en el significado final, sistémico, del mensaje dado, superando los prejuicios. Yo como canal el primero, de la forma en que finalmente queda compuesta y redactada la información. Por supuesto, los autocanalizadores con mucha experiencia afirman que el mensaje se va aclarando y haciéndose más directo, enriquecido, consistente y nítido según el canal va practicando y según el propio canal va evolucionando, por lo que es de esperar que la cosa mejore. En la sesión de hoy, que es de presentación, voy a incluir en este vídeo el audio. Iba a incluir en este vídeo el audio original de la grabación de la canalización, para que pudiera apreciarse la forma en que se produce, por supuesto, en mi caso particular, dado que cada caso es único, diferencial, personal e intransferible. Es algo que dejé para elegir, pues precisamente en el mismo instante de tener que realizarlo. Es decir, bien hacer una lectura transcrita de lo que fue la autocanalización, o bien, bueno, una lectura transcrita cambiando el tono de voz para diferenciar lo autocanalizado de los comentarios sobre dicha información, de la misma forma que lo hago con los textos revelatorios por dictado. O bien, pues poner directamente la grabación que tengo de dicha autocanalización. Y bueno, pues la verdad es que teniendo que elegir ahora mismo, creo que voy a poner la grabación porque me parece interesante el que se vea cómo se recibe, por lo menos en mi caso, que puede ser pues ilustrativo y bueno, pues puede animar a otras personas oyendo directamente cómo se recibe una autocanalización a intentar reflexionar sobre la conveniencia de empezar a realizarlas. Pues bien, lo que voy a hacer es colocar la grabación que tengo realizada de esa autocanalización en este mismo momento y voy a atenuar la luz para que quede pues como un audio en vez de como un vídeo. Por lo tanto, pues voy a proceder a ponerla. Primera sesión sobre canalización de temas de actualidad para espacio sutil. Estas canalizaciones tienen el propósito de obtener información para todo aquel que quiera acercarse a ella.
sobre los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo desde 2020. El futuro inmediato y la actitud que los estudiantes de espiritualidad debemos tomar frente a dichos acontecimientos. También va a servir para que los estudiantes interesados comiencen su propio proceso de canalización. Y entre todos podamos aportar la información que necesitamos y mutualizarla de cara al tránsito de este nivel de conciencia que está realizando ahora mismo la humanidad. Y la neutralización de las viejas energías que no desean que el tránsito sea realizado. Hay ahora mismo una gran expectación en otros niveles dimensionales respecto de lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Esa expectación se refiere precisamente a la exploración de posibilidades que se está realizando en la dualidad. Exploración de la cual nuestro planeta es uno de los escenarios principales. Nuestro planeta es un planeta experimental y ha tenido una historia planificada con propiedad para representar esa superación de la dualidad. Para representar la superación de la dualidad ha sido preciso establecer un escenario de posibilidades extremas, un escenario de amplio rango de libre albedrío, en el que seres de origen elevado, que somos los humanos, se encontraban con las más diversas dificultades. Inmersas dentro de la gran era actual de evolución universal. Para la representación
de la divinización de los personajes a través del afrontamiento de todas las posibles situaciones. Todo esto ha sido planificado desde el plano de planificación. Desde los distintos niveles de manifestación. Para tener las máximas oportunidades de expresión, de descubrimiento, de expresión de la divinidad y descubrimiento de la propia naturaleza. En esta representación, desde niveles de manifestación muy incipientes de esta gran aventura espaciotemporal, se han situado todos los personajes del extremo dual, que facilitarían que los personajes de experimentación tuviesen esas oportunidades de afrontamiento en larguísimos ciclos de reencarnaciones. El objetivo, el propósito de destino final es precisamente que se exploren a través de esta gran estructura de representación con muchos personajes experimentando muy diversas situaciones a nivel individual, pero también a nivel de cada escenario, a nivel planetario, a nivel de relaciones, a nivel colectivo. Precisamente el objeto de estas canalizaciones es recibir información que nos aclare por un lado cómo y por qué se ha planificado de esta forma esta representación, y cómo nosotros podemos descubrir quiénes somos realmente a través de la realización de la elección cada vez más alineada con nuestra auténtica naturaleza en el afronte de todas estas posibilidades. Esto desde altos niveles de planificación, porque aquí, desde los niveles últimos de representación en este plano físico material, los personajes tenemos que hemos elegido desde planificación que vayamos superando todas las vicisitudes posibles
en secuencias de prueba y error. Los personajes que estamos aquí situados para esta experimentación, por tanto, en larguísimos ciclos, tenemos que ir haciendo consciente qué es lo que se ha planificado. Y también la realización del objetivo planificado, la divinización, el que cada uno de nosotros represente a Dios. Hay que hacer hincapié en la extraordinaria diversidad de posibilidades que se representan aquí. Hay que hacer hincapié que en estos larguísimos ciclos cada persona va evolucionando, es decir, haciendo consciente lo inconsciente a partir de esas secuencias vitales en las cuales cada vez, en cada vida, antes y con mayor nitidez y claridad, cada una de las personas, cada una de las personalidades se va dando cuenta de qué es lo que ocurre. La maravilla de esta planificación es que cada escenario, al igual que cada vida individual, cada escenario colectivo, puede tener un mayor o menor grado de éxito. Las secuencias vitales dentro de la duración de cada vida, a nivel colectivo, dentro de la duración de la entera civilización que está realizando esa representación. Uno de los objetivos parciales es conseguir la elevación de la frecuencia energética, dado que el pensamiento en estas representaciones se manifiesta como energía en los muy diferentes niveles de diseño. Por lo tanto, desde el centro de cada conciencia involucrada en la gran aventura colectiva de un determinado escenario como puede ser la Tierra, la divinización de la mentalidad va a suponer que haya un elemento que es precisamente aquel que une pensamiento con hecho,
a través de la energía. Eso va a suponer, debido a la unidad última de toda manifestación, aparentemente separada nada más para realizar esta representación, a través de la unidad última de toda manifestación. Esa energía es la manifestación del objetivo final, que es la divinización de la mentalidad. Así, la evolución de la mentalidad colectiva se va a manifestar en una disposición de energías cada vez más propicias para la realización de esa divinización, en un bucle, en una espiral sin fin. Por lo tanto, hay dos espirales. El oscurecimiento de la mentalidad genera una espiral energética involucionadora de energías densas que dificultan la expansión de la consciencia. Y por el contrario, las mentalidades cada vez más luminosas ponen a disposición de los demás un entorno en el que se facilita la expansión de la consciencia. Dado que la individualidad es solamente una apariencia, aquí el juego está en la mentalidad colectiva y se manifiesta en el escenario conformando hechos, situaciones, vivencias, emociones, como energía. Por lo tanto, como siempre, el componente principal es el pensamiento, la idea, lo mental, la creencia. La mentalidad, que tiene un reflejo inmediato en la emoción y que a su vez tiene un reflejo inmediato en la energía desplegada. De forma que no hay individualidades estancas, sino que todas se ven afectadas por el medio ambiente energético que responde al emocional y que responde al mental. Es un reflejo de ellos. En ese sentido hay dos niveles muy claros, niveles que estamos viendo ahora mismo en la práctica, en esta gran pugna por este salto de conciencia, por este tránsito de la vieja a la nueva energía en la que está inmersa la humanidad de nuestro planeta. En realidad todas las conciencias, en realidad todas las conciencias de nuestro planeta. Hay dos niveles.
está un primer nivel que es la elección del bien frente al mal. Es un nivel bajo en el que todos estamos y en el que se aprecia mucho más claramente la confrontación. Pero esa elección del bien frente al mal en ese nivel bajo, esa representación solamente sirve para pasar al siguiente nivel a través de una comprensión superior. Que es situarse por encima de la dualidad. Situarse por encima de la confrontación. Esos dos niveles todos debemos mantenerlos en mente, dado que estamos en un momento precisamente de tránsito, desde los niveles duales a los no duales, desde los niveles de representación de la luz y de la oscuridad, a los niveles en los cuales se supera esa confrontación. Estamos en ese tránsito, entonces todos tenemos esos dos niveles en mente. Todos debemos tener esos dos niveles en mente. La realidad es que ahora mismo la gran mayoría de las personas del mundo solo tiene uno de esos niveles en mente. Si es que tiene alguno. Es decir, la gran mayoría de las personas del mundo en este momento ni siquiera tiene clara idea de lo que está sucediendo. Simplemente se dejan arrastrar por los acontecimientos. Es decir, se dejan influir por las energías. Se dejan influir por su percepción. Se dejan influir por quien les influya. Hay otro nivel de personas, si este primero que he dicho podría ser del 95%, hay otro nivel de personas que puede ser del 4%, que claramente se representan, que tienen que hacer prevalecer el bien sobre el mal, tal cual es su concepto del bien y del mal, y apuestan por el bien. Y hay otro nivel en el cual nada más que un 1% de la población, si es que llega. Esto, por supuesto, son números simbólicos, no son exactos. Nada más que un 1% de la población se da cuenta de que la única forma de contrarrestar el embate de la oscuridad en el 90% es situarse por encima de la dualidad del bien y del mal, aunque la mantenga en mente, pero situarse por encima de ella, en una comprensión superior, en la comprensión de los textos revelados. Ese 1% mantendrá una calidad de pensamiento tal que permitirá un nivel de divinización tan elevado que contrarrestará con su energía pura
con su altísimo nivel vibratorio, contrarrestar las emanaciones energéticas del otro 95%, que contrarrestará las influencias en los niveles mental, emocional y energético que el otro 95%, que el otro 99% está recibiendo. Y desde ahí facilitará un entorno energético propicio para que se vaya produciendo, como cae la arena de un reloj de arena, de un extremo al otro del mismo, poco a poco, grano a grano. Una influencia. Si bien muy minoritaria, tan poderosa que contrarreste completamente las influencias de la representación del lado oscuro de la dualidad. Y ponga a disposición del otro 4% las herramientas necesarias para dar el tránsito a situarse por encima de la dualidad. Y ponga a disposición del 95% posibilidades reales de pasar a engrosar ese 4, tránsito previo hacia el 1. Pero la pureza de la mentalidad no dual, de la mentalidad trascendente a la polaridad, se convertirá en imparable. En estas sesiones de canalización intentaremos obtener información para dar luz al detalle en la práctica a nivel universal, geográficamente, a nivel de regiones geográficas de la Tierra, en los diferentes niveles funcionales, políticos, económicos, ideológicos, de esta confrontación en esos 3 niveles de mentalidad que ahora mismo tenemos, el 95, por supuesto con sus divisiones, el 4 y el 1. Porque muchos de los que estamos en ese 4, en tránsito hacia el 1, tenemos que unirnos a los pocos que ya están en el 1. Dado que pasar del 4 al 1, dado que trascender la polaridad, implica un nivel de energía tan puro, tan elevado. Y eso se consigue mediante la espiritualidad de la mentalidad. Que fácilmente puede contrarrestar las influencias del 1% polar extremo, del 4% polar extremo, sobre el 90% de la población inconsciente.
estas sesiones analizaremos los acontecimientos que se están produciendo a nivel mundial, intentando obtener información que nos indique cómo interpretarlos y comprenderlos, para tener un mapa claro de lo que está ocurriendo. Con la finalidad de que cada estudiante que esté en el 4% del bien transite al 1% de la trascendencia del bien y del mal. Y logremos dar ese último salto evolutivo que determine el paso a la última fase, que garantice el paso a la última fase de evolución planetaria, para que la representación de la dualidad en nuestro planeta cumpla su propósito y tenga buen fin. Final de canalización de presentación. Bien, pues este ha sido el audio que hemos insertado en el vídeo. Y bueno, tengo que aclarar que bueno, pues he dejado para el momento previo si leer la transcripción escrita o ponerlo, y bueno, pues me ha parecido finalmente que tenía mayor interés ponerlo, y bueno, pues ahí ha quedado expuesto. Bien, pues a partir de ahora, como ya he dicho, en las siguientes sesiones haremos una transcripción. No sé todavía si seguiremos con este formato de insertar directamente el audio en el vídeo, el audio directo de la autocanalización, o transcribirlo. No lo tengo pensado. Bueno, en cualquier caso, el contenido es lo relevante. El audio pues puede parecer más efectista, porque cuando estás en esa situación pues un poco ahí medio en trance, pues se te nota hablando y bueno, pues tiene más efecto, pero no debiese ser lo que llame la atención, sino el propio contenido del mensaje. Y como he dicho en el texto de la presentación que hemos leído, pues insisto en que al igual que en la serie Nuevas Voces, en la que bueno, pues ofrezco la posibilidad de que cualquier persona facilite algún texto de una forma puntual o periódica, pues igual que en esa serie, en esta también pues hago un llamado a cualquiera que empiece a realizar o que ya realice autocanalización, para insertar pues esas autocanalizaciones con un contenido acorde al contenido general de Espacio Sutil. Y nada más, sin más, pues dejamos para la segunda sesión la continuación de esta serie. Prospector.